El recuerdo de Elena no es una imagen, es una sensación. Es el calor del sol en la nuca en una tarde de julio, el sabor a sal en los labios después de un beso robado junto al mar, el sonido de su risa mezclado con el murmullo de las olas. Durante 10 años, esos fragmentos fueron mi única religión, el ancla que me impedía disolverme por completo en la nada gris que mi padre había diseñado para mí. Mi padre, Ricardo Balbuena, un hombre que no construía imperios, sino jaulas doradas. Y yo era su posesión más preciada, el heredero que debía ser pulido, moldeado y exhibido. Elena, con su cabello revuelto por el viento y sus ojos que contenían la profundidad del océano que tanto amaba, no encajaba en su molde. Ella era real, era vibrante, era todo lo que mi mundo de apariencias y silencios calculados no era. Nos conocimos en la universidad, un accidente del destino. Yo estudiaba economía, el camino predestinado para tomar las riendas del conglomerado familiar. Ella estudiaba bellas artes, un camino que, según mi padre, solo llevaba a la bohemia y la irrelevancia. Para mí, era un portal a un universo de colores y pasiones que nunca supe que existía. Nuestro amor floreció en cafeterías baratas, en largas caminatas por el casco antiguo de la ciudad, en su pequeño apartamento que olía a pintura al óleo y a libertad. Ella me enseñó a ver el mundo, no como un tablero de ajedrez de adquisiciones y balances, sino como un lienzo esperando ser pintado. Le hablé de mi familia, de la presión, del vacío que sentía en las cenas opulentas donde las conversaciones eran transacciones y las sonrisas, estrategias. Ella me escuchaba con una intensidad que me desarmaba. No eres tu apellido, Adrián, me dijo una vez, mientras sostenía mi cara entre sus manos. Eres el hombre que se emociona con las puestas de sol y que tiene miedo de no estar a la altura. Eso es lo que amo. Y yo la amaba. La amaba con la desesperación de un prisionero que ha visto la luz del sol por primera vez. Planeábamos un futuro juntos, uno lejos de la sombra de mi padre. Un pequeño apartamento cerca de la costa, quizás ella abriría una galería, yo encontraría un trabajo que me llenara, algo simple, algo nuestro. Éramos jóvenes, ingenuos, y creíamos que el amor era un escudo lo suficientemente fuerte para desviar cualquier ataque. El ataque llegó una tarde de otoño. Mi padre me citó en su despacho, un mausoleo de caoba y cuero que olía a poder y a decisiones irrevocables. Sobre su escritorio, no había documentos de la empresa, sino un sobre Manila. Lo abrió con una calma teatral y deslizó una serie de fotografías sobre la superficie pulida. Éramos Elena y yo. Riendo en un parque. Besándonos en un portal. Caminando de la mano. Me sentí violado, expuesto. ¿Crees que soy estúpido, Adrián? Su voz era un témpano de hielo. He permitido tu pequeño divertimento, tu capricho proletario, pero se ha acabado. Intenté protestar, defenderla, defender nuestro amor. Pero él no escuchaba. Él dictaba. Esa muchacha es un error de cálculo. Una distracción. No tiene linaje, no tiene posición, no tiene nada que ofrecer al nombre Balbuena. Es un lastre. Me habló del legado, de la responsabilidad, del deber. Palabras que usaba como armas para aplastar cualquier atisbo de individualidad en mí. Cuando vio que mi determinación no flaqueaba, cambió de táctica. Piensa en ella, Adrián. Piensa en su familia. Su padre trabaja en uno de nuestros almacenes, ¿no es así? Sería una lástima que hubiera una reestructuración. Su madre, una mujer simple. Viven en un barrio modesto. Un aumento repentino del alquiler, problemas con la comunidad. Las cosas pasan. El mundo es un lugar difícil para la gente sin conexiones. No fue una amenaza velada. Fue una declaración de guerra, y el campo de batalla sería la vida de Elena. Me mostró el poder que tenía, la crueldad de la que era capaz para mantener el control. Me rompió. Esa noche, fui a ver a Elena y le mentí. Le dije que mi padre tenía razón, que lo nuestro era un sueño imposible, que yo pertenecía a otro mundo. Cada palabra era una cuchillada en mi propio corazón. Vi la confusión en sus ojos, luego el dolor, y finalmente, una gélida decepción que me perseguiría en mis pesadillas durante la siguiente década. No me creyó del todo, lo sé. Buscaba en mi mirada al Adrián que conocía,
pero yo había aprendido bien la lección de mi padre. Le mostré una máscara de frialdad, una réplica perfecta del hombre que me había engendrado. Es lo mejor para los dos, dije, la frase más cobarde que jamás he pronunciado. Me dio la espalda y no la vi llorar, pero sentí cómo se rompía nuestro universo. Me fui, dejándola en los escombros. Los siguientes 10 años fueron un purgatorio. Terminé la carrera, entré en la empresa familiar, ascendí por los rangos como estaba previsto. Salí con las mujeres que mi padre aprobaba, mujeres con apellidos que sonaban como marcas de lujo, todas ellas hermosas, educadas y tan vacías como yo. Me convertí en la perfecta marioneta. Compraba los trajes correctos, asistía a las cenas correctas, sonreía en las fotografías de las revistas de sociedad. Pero por dentro, estaba muerto. Mi único acto de rebelión era un pequeño guijarro liso y gris que Elena había recogido para mí en nuestra última visita a la playa. Lo guardaba en el fondo de un cajón, y en las noches más oscuras, lo sostenía en mi mano, sintiendo su superficie fría, el último vestigio de una vida que me fue arrebatada. El catalizador del cambio, la chispa que prendió fuego a la yesca seca de mi resignación, llegó en mi 32º cumpleaños. Durante una cena familiar, mi padre, con la misma calma teatral de aquella tarde en su despacho, anunció que había llegado el momento de que sentara la cabeza. Hemos hablado con los de la torre, dijo, mirando a mi madre en busca de apoyo, y ella asintió como un autómata. Sofía es una joven encantadora. Inteligente, de buena familia. Una alianza entre Valbuena y de la Torre consolidaría nuestra posición en el mercado para las próximas décadas. No hablaban de un matrimonio, hablaban de una fusión empresarial. Sofía no era una mujer, era un activo. Yo no era un hijo, era una pieza de negociación. Y en ese instante, algo se quebró. No fue un estallido de ira, sino una claridad helada y absoluta. El fantasma que había sido durante 10 años se desvaneció, y en su lugar, surgió una determinación de acero. Miré a mi padre a los ojos, a través de la mesa adornada con plata y cristal, y por primera vez, no vi a un gigante, sino a un hombre pequeño y asustado, aterrorizado por perder el control. Asentí lentamente, una sonrisa vacía en mis labios. Una idea excelente, padre. Organiza una reunión. Él sonrió, satisfecho, creyendo que había ganado una vez más. No tenía ni idea de que acababa de firmar su propia sentencia de abdicación. Esa noche, no sostuve el guijarro de Elena. Lo puse sobre mi escritorio, junto a un portátil. El tiempo de luto había terminado. Empezaba el tiempo de la guerra. Una guerra silenciosa, metódica, que yo iba a ganar. Porque a diferencia de mi padre, yo ya lo había perdido todo una vez, y no tenía absolutamente nada más que perder, y un universo entero que recuperar. La fachada de obediencia es un arma poderosa. Mi padre, en su arrogancia, la confundía con sumisión. Durante las siguientes semanas, me convertí en el hijo pródigo redimido. Participé en las conversaciones sobre la alianza con los de la Torre, conocí a Sofía en una cena coreografiada donde ambos recitamos las líneas que se esperaban de nosotros, e incluso mostré un entusiasmo medido por los planes de futuro. Mi padre estaba exultante. Creía que finalmente me había doblegado, que el gen Valbuena se había impuesto a la sentimentalidad juvenil. Mientras él se regodeaba en su victoria, yo trabajaba en la sombra, desmantelando metódicamente la jaula que me había construido. El primer paso fue contactar a Mateo. Mateo y yo habíamos sido amigos en la universidad, un genio de la informática de una familia similar a la mía, que había tenido el valor de hacer lo que yo no hice, mandarlo todo al diablo. Había desaparecido del radar de nuestra clase social, fundando una exitosa empresa de ciberseguridad bajo un seudónimo. Localizarlo me costó una semana de investigación discreta. Nuestra llamada fue tensa al principio. Adrián Valbuena, dijo su voz, teñida de sorpresa y una pizca de desdén. Pensé que a estas alturas ya serías el rey del universo corporativo. Le conté todo. La separación forzada de Elena, los 10 años de letargo, el matrimonio concertado y mi plan para escapar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sabía que tu padre era un cabrón, pero no un tirano de manual, dijo finalmente, el hielo en su voz se derritió.
Necesito tu ayuda, Mateo. Necesito encontrarla. Y necesitaba algo más, asegurar mi independencia financiera. Durante años, mi padre había controlado mis finanzas a través de los fideicomisos y las carteras de inversión de la empresa. Yo era rico en el papel, pero pobre en la práctica. Dame acceso a los servidores financieros de Valbuena Corp, le pedí. No para robar, sino para recuperar lo que es mío. Mateo aceptó. Dijo que le debía una a todos los padres como el nuestro. Mientras él trabajaba en abrir una puerta trasera digital, yo comencé mi propia ofensiva interna. Mi posición como director de operaciones me daba acceso a casi todo. Empecé a auditar mis propios fideicomisos, a rastrear las inversiones que se habían hecho en mi nombre. Descubrí que una parte significativa de mi herencia materna, que legalmente era solo mía desde que cumplí 25, había sido reinvertida agresivamente por mi padre en proyectos de alto riesgo de la compañía sin mi consentimiento explícito, usando un poder notarial que me hizo firmar cuando era más joven bajo pretextos falsos. Era una malversación de fondos limpia y legal en apariencia. Contacté con un abogado financiero, un hombre recomendado por Mateo, tan discreto como una sombra. Juntos, trazamos un plan para liquidar mis activos personales y transferirlos a una serie de cuentas en el extranjero, lejos del alcance de mi padre. Fue un proceso lento y meticuloso, una partida de ajedrez jugada en extractos bancarios y transferencias cifradas. Cada transacción completada era un barrote menos en mi jaula. Paralelamente, la búsqueda de Elena avanzaba. Mateo era un artista. Evitó los métodos obvios y se centró en huellas digitales indirectas. Buscó en registros académicos, en gremios de artistas, en menciones en pequeños periódicos locales. Descubrió que la familia de Elena había vendido su casa unos 6 meses después de nuestra ruptura y se había mudado. La dirección de su padre en los registros de la empresa cambió a una ciudad costera a 500 kilómetros de distancia. Una ciudad pequeña, tranquila. Un lugar perfecto para empezar de nuevo. O para esconderse. Hay más, me dijo Mateo en una llamada nocturna. He encontrado una pequeña galería de arte y librería en esa ciudad. Se llama El Faro de Papel. La propietaria es una tal Elena Vargas. Registró el negocio hace 8 años. Mi corazón se detuvo. Elena siempre había soñado con un lugar así, un híbrido entre sus dos pasiones, el arte y la literatura. Era demasiada coincidencia. Mateo me envió una foto de la fachada del local, una imagen borrosa de Google Street View. Era una pequeña tienda con encanto, con un toldo azul y macetas en la ventana. En ese instante, mi objetivo dejó de ser abstracto. Tenía un destino. Un punto en el mapa hacia el que dirigir mi nueva libertad. Mi comportamiento en casa y en el trabajo se volvió impecable. Aprobé los diseños para las invitaciones de boda. Discutí con Sofía sobre si la luna de miel sería en las Maldivas o en Bora Bora, sintiendo una extraña compasión por ella. Era una prisionera en una jaula idéntica a la mía, solo que parecía más cómoda con sus barrotes dorados. Mi padre me observaba con una satisfacción paternal que me revolvía el estómago. Una tarde, me llamó a su despacho, el mismo escenario de mi sentencia 10 años atrás. Estoy orgulloso de ti, Adrián, dijo, sirviendo 2 vasos de un whisky carísimo. Has madurado. Has entendido que el deber está por encima del capricho. Tu madre y yo estamos muy contentos. Sostuve el vaso, el líquido ámbar girando lentamente. Lo miré a los ojos, sintiendo el guijarro frío de Elena en mi bolsillo, un contrapeso a la calidez del cristal. Siempre he hecho lo que se esperaba de mí, padre, respondí, con una sinceridad que él interpretó a su manera. Él sonrió, bebió su whisky, el cuadro de su victoria completo. No sabía que estaba brindando por su propia derrota. La noche antes de la cena de compromiso oficial, recibí el último correo de Mateo. Luz verde. Tu nido está lleno y es a prueba de padres. El pájaro puede volar. El correo contenía los detalles de mis nuevas cuentas, mi nuevo pasaporte, que había solicitado alegando un viaje de negocios, y un billete de avión de solo ida a la ciudad más cercana a El Faro de Papel. Todo estaba listo. Guardé el portátil.
Saqué una hoja de papel de alta calidad del escritorio de mi padre y comencé a escribir mi carta de renuncia. No era una carta de ira, sino de hechos. Una declaración de independencia. La última pieza de mi plan estaba a punto de encajar en su lugar. Me sentí extrañamente tranquilo. El miedo que me había paralizado durante una década se había transformado en una energía fría y concentrada. Ya no era una víctima del destino de mi padre. Era el arquitecto del mío. Y mi primer edificio sería un faro de papel en la costa, el único hogar que mi corazón había reconocido jamás. La cena de compromiso fue orquestada con la precisión de un evento de Estado. Se celebró en el salón principal de nuestra casa, un espacio cavernoso diseñado para intimidar. La familia de la Torre llegó al completo, sonrisas ensayadas y joyas que competían con las lámparas de araña. Sofía llevaba un vestido de seda pálida que la hacía parecer etérea y frágil. Nuestros padres hablaban de sinergias y mercados futuros, sus voces mezclándose en un murmullo de poder y codicia. Yo permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, interpretando mi papel de novio contemplativo. Brindaron por nosotros, por la unión de nuestras familias, por el futuro. Levanté mi copa con una mano firme. Por el futuro, repetí, y mis ojos se encontraron con los de mi padre. Vi en ellos el triunfo absoluto. La cena transcurrió entre platos exquisitos y conversaciones vacías. Esperé al postre. Cuando los criados sirvieron el sorbete de limón, me puse de pie. Un silencio expectante se apoderó de la mesa. Todos esperaban un discurso, unas palabras de agradecimiento, la confirmación final del pacto. Me gustaría decir unas palabras, comencé, mi voz clara y firme en el silencio. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche para celebrar un evento tan significativo. Hice una pausa, recorriendo con la mirada los rostros de ambas familias. Sin embargo, debo informarles que este compromiso, y cualquier plan futuro asociado a él, queda cancelado. El sonido de un tenedor cayendo sobre un plato de porcelana fue ensordecedor. La sonrisa de mi padre se congeló y luego se descompuso en una máscara de incredulidad y furia. El señor de la Torre me miraba como si me hubiera vuelto loco. Sofía, para mi sorpresa, mostró un destello de algo que parecía alivio antes de componer una expresión de ofensa. Adrián, ¿qué demonios crees que estás haciendo?, siseó mi padre, su voz un trueno contenido. Siéntate ahora mismo. No, padre. He estado sentado durante 10 años, respondí, mi calma desquiciándolo. Me volví hacia los de la Torre. Les pido disculpas por haberles hecho perder el tiempo. Fui un cobarde al permitir que esto llegara tan lejos. Sofía, la miré directamente, te mereces a alguien que te elija por amor, no como parte de una estrategia de adquisición. Saqué la carta de renuncia de mi chaqueta y la coloqué suavemente sobre la mesa, junto a mi plato intacto. Esta es mi renuncia irrevocable a Valbuena Corp y a cualquier rol futuro en esta familia. A partir de este momento, soy un ciudadano privado. Mi padre se levantó de un salto, su rostro congestionado por la rabia. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Te desheredaré. No tendrás ni un céntimo. Acabarás en la calle. Me reí. Una risa genuina, liberadora, que resonó en el salón opulento. Llegas tarde a la amenaza, padre. Ya te has asegurado de ello. Saqué mi teléfono y proyecté en la gran pantalla de la pared, normalmente usada para presentaciones de negocios, un extracto bancario. Una cuenta en Zurich con un saldo de 8 cifras. Esto es lo que queda de la herencia de mi madre. La parte que no malversaste para apuntalar tus proyectos fallidos. Mi abogado tiene pruebas de tus transacciones creativas. Te sugiero que no intentes impugnar mi decisión, o esas pruebas se harán públicas. Arruinaría la reputación que tanto te esfuerzas por mantener. El color desapareció del rostro de mi padre. Se desplomó en su silla, sin aliento. Vio el tablero de ajedrez, y se dio cuenta de que no solo había perdido la partida, sino que yo había estado jugando a un juego completamente diferente. Y una cosa más, añadí, mi voz bajando a un susurro que todos escucharon. Sé lo que le hiciste a la familia de Elena Vargas. Las amenazas. La presión.
Usaste tu poder para destruir la vida de un hombre inocente y robarme la mía. Eso no te lo perdonaré nunca. Pero tampoco dejaré que me consuma. Simplemente, ya no existes para mí. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. No escuché los gritos, ni las súplicas de mi madre, ni el caos que seguramente estalló. Solo sentí el peso del guijarro en mi bolsillo. Mi único legado verdadero. El viaje fue un borrón. Horas en un avión, luego un coche de alquiler por carreteras secundarias que olían a pino y a tierra húmeda. Llegué a la pequeña ciudad costera al atardecer. El aire era salado y limpio. Encontré el faro de papel en una calle adoquinada frente a un pequeño puerto pesquero. La luz del interior era cálida y acogedora. Mi corazón latía con una fuerza dolorosa. Entré. El lugar olía a libros viejos, a madera y a café. Estaba lleno de rincones para leer, obras de arte locales colgaban de las paredes. Y allí, detrás del mostrador, estaba ella. El tiempo había sido amable. Tenía algunas líneas finas alrededor de los ojos, pero esos ojos seguían conteniendo el mismo océano. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y llevaba unas gafas de lectura sobre la nariz. Levantó la vista cuando la campanilla de la puerta sonó. Sus ojos se abrieron de par en par. La sonrisa profesional que se estaba formando murió en sus labios. Reconocimiento. Confusión. Dolor. Una década de emociones reprimidas cruzó su rostro en un segundo. Adrián, su voz fue apenas un susurro. Hola, Elena, dije, sintiéndome más vulnerable que nunca. Se recompuso, una barrera invisible erigiéndose a su alrededor. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. 10 años tarde. Lo sé, admití. No había excusas. Solo la verdad. Le conté todo. El despacho de mi padre, las amenazas, mi cobardía, la década de vida como un autómata, el matrimonio concertado que fue la gota que colmó el vaso, y el plan meticuloso para liberarme. Hablé durante mucho tiempo, mi voz a veces quebrándose. Ella escuchaba en silencio, sus brazos cruzados sobre el pecho, su expresión indescifrable. Cuando terminé, el silencio se instaló entre nosotros, pesado con el peso de los años perdidos. Me destrozaste, Adrián, dijo finalmente, su voz temblando. Me hiciste creer que no era suficiente. Fue la mentira más grande de mi vida, respondí. Y me la conté a mí mismo todos los días durante 10 años. Pero nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Saqué el guijarro liso y gris de mi bolsillo y lo puse sobre el mostrador de madera. Sus ojos se fijaron en él. Vi cómo la barrera comenzaba a agrietarse. Una lágrima rodó por su mejilla. Luego otra. No intentó secarlas. Siempre supe que había algo más, susurró. Nunca tuvo sentido. Me acerqué lentamente, rodeando el mostrador. Me detuve frente a ella, sin atreverme a tocarla. He dejado todo atrás, Elena. No tengo nada más que lo que llevo puesto y un futuro que no tengo ni idea de cómo construir. Pero sé que no quiero construirlo sin ti. Si me das una oportunidad. Solo una. Ella levantó la mano y, con la punta de los dedos, rozó mi mejilla. Fue como si una corriente eléctrica me devolviera a la vida. Bienvenido a casa, Adrián, dijo, y en sus ojos ya no vi el dolor, sino el mismo océano de posibilidades que me había enamorado tanto tiempo atrás. Mi padre me había robado 10 años, pero el destino, con una paciencia infinita, me los devolvió con intereses. Aquí, en el silencio de nuestra librería, con el olor a papel viejo y el futuro extendiéndose ante nosotros como una página en blanco, finalmente, estaba en casa.